Buenos días, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra clase de este domingo. Estamos terminando el capítulo 3. Hemos estado viendo el mensaje a las iglesias de Asia, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le ha estado dando al apóstol Juan. Y nos queda la última por ver, el mensaje a la Odisea. Así que vamos a comenzar la lectura y la voy a empezar aquí a mi izquierda, por favor. Es el versículo 14 del capítulo 3. Entonces tenemos nosotros aquí un mensaje a la ciudad, a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad muy importante de estas ciudades de la provincia romana de Asia. La Odisea está aquí en esta parte de la provincia, ¿verdad? Y era comercial. Era rica, era de muy alta categoría dentro de las ciudades de esa provincia romana. Tenía rutas comerciales muy importantes. Tenía tres muy importantes. Una que venía de Troas, ¿verdad? Traía todo el comercio del mar y del occidente, ¿verdad? A la Odisea. Otra que venía del este, este es del oeste, noroeste. Del noreste venía también otra que venía acá del Mar Negro, ¿verdad? Y de los pueblos que estaban en esta parte, también era el del noroeste. Y había una tercera, que salía hacia el sur. De aquí de la Odisea salía hacia el sur y seguía vamos a decir, la ruta que seguía el apóstol Pablo cuando venía por tierra, y era la ruta hacia Siria. Entonces ahí se conjuntaban esas tres rutas comerciales muy importantes. Así que era un centro comercial, un centro industrial y un centro bancario. Así que era una ciudad bastante rica, bastante importante. Y claro, la iglesia representa lo que tenemos alrededor, entonces también era una iglesia rica, ¿verdad? E importante. Entonces eso es en cuanto al lugar, ¿verdad?, de la Odisea. ¿Y qué otra cosa podemos decir para entrar en el estudio? Bueno, vamos a hablar del nombre de la ciudad. Este nombre había sido impuesto por Antíoco II. Recordemos que la dinastía de los Seleucos, los Antíocos, venían de Antíoco. Entonces, Alejandro el Grande, ¿verdad? Esta parte de aquí les toca a Antíoco primero. Aquí estamos hablando ya de Antíoco II, ¿verdad? Y lo que es la parte de Egipto son los de Ptolomeo. También se les llama los Lágidas porque Lagos se llamaba el papá de Ptolomeo, ¿verdad? Y el otro que queda en la parte más oriental, yo ahorita no me acuerdo. Pero más o menos por eso era Seleuco, ¿verdad? Vamos a encontrar Seleucos en distintos momentos, y este es el Seleuco II. Seleuco II le había puesto el nombre de la Odisea en honor de su esposa. Su esposa se llamaba Laódice. Y curiosamente, la palabra Laódice significa justo. Y la Odisea significa justos del pueblo.
Laos, acuérdense que es en griego pueblo. Hay dos palabras en griego para pueblo, Laos y Demos, ¿verdad? Pero en el sentido práctico común, Laos es pueblo. Entonces la Odisea, los justos del pueblo, muchos lo traducen como la justicia del pueblo. Antes había tenido otros nombres, Diospolis, Reos, pero en el momento de la carta se llamaba la Odisea, ¿verdad? Y ya vimos por qué. Y entonces también como que el nombre de la ciudad también influye, ¿verdad? Nosotros los regios nos sentimos muy especiales, ¿verdad? Porque por ser regiomontanos es un cierto orgullo local, ¿verdad? Así también ellos tenían un cierto orgullo local porque eran justos. Y esto lo vamos a ver en el carácter también de la iglesia. Bien, entonces, viendo ya el pasaje en sí, dice la Escritura, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y ya dijimos que la manera como Jesucristo se presenta a cada iglesia va a tener relación con los problemas que tiene esta iglesia. Entonces aquí se presenta como el amén. Y recordemos que dice la Escritura que en Él es sí y en Él es amén. O sea que todo lo que Él en su palabra dice o lo que expresa se cumple. Porque ¿qué significa amén? Así sea. Entonces, que todo lo que viene de Jesucristo se cumple. Entonces, esa seguridad. Por eso he aquí el amén. He aquí el testigo fiel y verdadero. Este título se refiere a fiel porque cumplió con la misión que Dios le dio, que el Padre le dio, de morir en la cruz para la redención. Entonces, por eso es el testigo fiel y el verdadero, porque Él es la verdad, ¿verdad? Entonces, lo que Él dice es verdad siempre. No nada más se cumple, sino que es verdad. Y luego dice que también es el principio de la creación de Dios. Todo lo que nosotros sabemos por la Escritura habla de dos creaciones. La primera, cuando Adán y Eva, y dice Juan que Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo creado hubiera sido hecho. A eso se refiere principio de la creación, ¿verdad? Ha sido muy cuestionado este versículo porque los testigos de Jehová lo toman para decir que Jesús es una criatura, no igual a Dios en esencia, sino una criatura. Pero aquí lo que quiere decir que Él es el principio, y la palabra griega que se usa es precisamente una que indica principio, no primero, ¿verdad? Entonces Él es el principio de la creación se debe a Él. Y luego la segunda creación, que es la vida, la tierra nueva y los cielos nuevos, pero también comienza con Él cuando resucita. Es el primero que resucita y es el primero de la vida nueva a la que nosotros vamos a acceder por medio de Él, ¿verdad? Por eso dice el principio de la creación. Entonces, con estas características, tiene toda la autoridad para tratar los problemas de la iglesia, ¿verdad? Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí en este ojalá está un sentimiento de pena, algo que no es y que se deseaba que fuera. Ojalá. Y nosotros hemos muchas veces como cristianos considerado esto de frío o caliente como que tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo, ojalá fueses frío. No es frío. El frío es el incrédulo, el que no tiene ninguna conexión con Dios, ninguna relación con Dios ni con Jesucristo.
pero tampoco es caliente. O sea, no es un fiel cristiano, ¿verdad? Entonces, o sea, no estás ni de un lado ni del otro. Y nosotros generalmente decimos que estamos de los dos lados. ¿Se fija la diferencia? No es uno que está en los dos lados, sino es uno que no está ni en un lado ni en el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú fueras frío serías susceptible de oír el mensaje y de creer. Pero si no eres ni frío ni caliente, estás muy contento, tú así como estás, y vamos a ver por qué. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí las respuestas que va a dar Jesús a esta problemática de ser tibio, tiene también mucho que ver, todo lo que expresa el Señor tiene que ver con la vivencia de los laodicenses. Y voy a hablar un poco más del ambiente. Ahí en la Odisea había, a propósito de lo tibio, había aguas termales. Estas termales eran aguas minerales muy concentradas. Y entonces se iban enfriando a medida que pasaban por el subsuelo hasta llegar a las termas y que ya llevaban sabrositas, calientitas, tibiecitas para el baño. Pero también tenía para el consumo humano, tenía fuentes de agua potable muy buenas, muy fresca el agua, muy agradable. Pero había ocasiones en que se mezclaban las corrientes. Y entonces el agua que llegaba para beber venía mezclada con las aguas minerales y tibias, entonces tenía un sabor horrible. Todos tenemos la experiencia en los lugares donde el agua es dura, de que no es agradable para tomar, y ni es agradable para los quehaceres. Nunca se cuece la carne ni las verduras, y el jabón no hierve, ¿verdad? Entonces es desagradable para todo. Entonces esa comparación está haciendo Jesús con algo que ellos conocían bien, ¿verdad? Lo desagradable que era. No era nomás desagradable, era repugnante, porque algunos de los minerales o de las sustancias químicas que trae el agua a veces son aguas sulfurosas, ¿verdad? A veces son azufrosas, a veces son sulfurosas y huelen mal. Las aguas, aunque son muy buenas para medicina, pero son desagradables al olor y al gusto, ¿verdad? Entonces de eso está hablando, te vomitaré de mi boca. Y es un futuro, si ustedes se fijan, ¿verdad? No es te vomito, sino te vomitaré de mi boca. Entonces, lo primero que le dice, porque tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué vemos aquí? Una autosuficiencia. Yo no necesito de nada ni de nadie. Yo soy rico. ¿Y qué dice? No dice gracias al Dios, gracias a que me ha provisto de todo lo necesario, que ha puesto delante de mí lo que me ha hecho desarrollar. No, yo me he enriquecido. O sea, yo me he enriquecido, soy rico porque yo, por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi tenacidad, soy rico. Y no tengo ninguna necesidad. Entonces no tengo que andarle pidiendo a nadie. Y a nadie incluye a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos en que se basa, se justifica a sí mismo con su justicia propia, ¿verdad? Tiene justicia propia, está envanecido, es orgulloso, está inflado, ¿verdad? Este pueblo de la iglesia de la Odisea. Dice, y no sabes, le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado. Tú te crees muy opulento, muy feliz, muy rico, muy, pero eres un desventurado y un miserable. Y miserable es peor que pobre. Miserable, pobre, ciego. Crees que tienes el dominio de todo, que todo lo ves, que todo lo sabes, pero eres ciego y estás desnudo. Y esto, les digo, tiene relación con el medio, porque ya vimos que lo de tibio se refiere a la experiencia de ellos con el agua.
Lo de desnudo se refiere a que ellos, industria de textiles, de tejidos, muy importante en la zona. Y el comercio de tejidos de lana negra, era muy importante, era lana fina, una lana negra fina. Entonces ellos se vestían elegantemente de ropas muy buenas, muy finas, de negro, ¿verdad? Y luego vamos a ver lo que el Señor les dice. Pero también, ¿verdad? Había una famosa escuela de medicina ahí en la Odisea. Y una de las especialidades de los laodicenses eran los oculistas, porque había ahí en la Odisea pertenece a Frigia. Miren, aunque todo para los romanos, todo esto es Asia, pero sin embargo hay regiones. Aquí está Licia, ¿verdad? Aquí está Mira, y esto es Frigia, ¿verdad? Aquí donde está la Odisea. La Odisea, Colosas y Hierápolis pertenecían a Frigia. Y había un mineral, unos polvos, que se llamaban polvos frigios, que eran muy usados para hacer una pomada que era activa para las enfermedades de los ojos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, y lo voy a mencionar porque a lo mejor tiene alguna relación, no lo sé, pero cuando yo estaba chica había una pomada que se llamaba óxido amarillo de mercurio, que era buenísimo para las infecciones de los ojos, buenísima. Está descontinuada, ya no se usa, porque todo lo de metales pesados ya se eliminó de la farmacia, y como el mercurio es algo que está en exceso en muchas partes, sobre todo en el mar, por los desperdicios, entonces muchos peces traen exceso de mercurio, entonces se eliminó la medicina que se puede absorber, que la puede absorber el organismo, porque es un metal que podíamos considerar entre los pesados, ¿verdad? Pero así como el óxido amarillo de mercurio de mi infancia, así era esto para hacer la pomada para los ojos. Y recordemos una relación que aquí es muy oportuna, que cuando Pablo llega a Galacia, a las iglesias del sur de Galacia, que están por aquí, porque Galacia es toda esta zona, aquí, está muy enfermo de los ojos. Y les dice cuando la carta a los Gálatas, pero ¿qué pasa con ustedes insensatos? No llegué con ustedes y quisieran darme sus ojos, porque él estaba tan mal de los ojos que lo querían tanto que hubieran querido darle los Gálatas sus ojos. Y recuerden que también en el segundo viaje misionero, después de esta zona y para cuando ya está en Troas, ya Lucas, el médico amado, lo acompaña. ¿Qué quiere decir? Que Lucas estaba en esta zona precisamente de la escuela de medicina de la Odisea, ¿verdad? Deducciones que yo saco. Esto no es de la escritura ni es de los comentaristas, son deducciones que yo saco por la relación que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces esto había esos polvos para curar los ojos, la escuela famosísima de medicina, había los textiles de lana negra muy, muy importantes, porque era lana fina, ¿verdad? Y había eso de las aguas termales que se mezclaban con las aguas limpias, para potables. Entonces les dice miserable, pobre, ciego y desnudo, o sea, todo te falta. Todo te falta, no tienes nada, aunque te enorgulleces y te crees muy suficiente y que no necesitas de nada ni de nadie. Y luego sigue diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí, o sea de mí, del Señor Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado en fuego, dicen los comentaristas, se refiere a la gloria de Dios. Recuerden que dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y todos se deslumbran con el brillo del oro. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, que decían que era una luz y un resplandor que era más blanco que la nieve, la ropa que traían,
y el brillo que salía de ellos era más brillante que el sol de mediodía. Entonces a eso se está refiriendo. Compra oro refinado en fuego, y de alguna manera habla del sacrificio de Jesús, ¿verdad? La gloria de Jesús que Él ganó por su sacrificio en la cruz. O compra de mí oro refinado en fuego. Y a propósito, cuando hablamos de la estrella de la mañana en la otra iglesia, que les dije que se refería al sol, no les dije que esta es una representación de Jesucristo, porque es la luz más brillante que el sol. O sea que en esa figura te daré la estrella de la mañana, te daré a mi persona, ¿verdad? Es lo que está. Eso no se me pasó en la clase pasada, pero ya se los digo ahorita, ¿verdad? Y también no solo oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aquí hay una contraposición con las vestiduras negras que usaban y que se sentían muy elegantes. Las vestiduras blancas que indican la santidad, ¿verdad? Para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. No te sientas tan ufano de tus médicos, de tu escuela, de tus productos para los ojos, sino usa colirio de mí, compra de mí, dice el Señor, porque de Él, en Jesucristo, podemos encontrar todo lo que necesitamos, ¿verdad? A Él tenemos que acudir en todas nuestras necesidades. ¿Quiere aportar algo, hermano? Entonces, aquí tenemos, les digo, cómo lo que Jesús está recomendando tiene mucha relación con lo que vivían ellos, ¿verdad? Y sigue diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí nos da, a mí me conmueve la ternura de Jesús, que a pesar de aquella iglesia que no lo necesitaba para nada, Él le dice: yo te amo, por eso te reprendo, porque yo a los que amo, reprendo, ¿verdad? Yo te amo, ¿verdad? Y sigue diciendo: y castigo a todos los que amo. O sea, no nada más los reprendo, sino les doy su corrección para que se compongan. ¿Pero por qué? Porque los amo, ¿verdad? Pues entonces, en consecuencia, sé celoso y arrepiéntete. O sea, ten celo de mí, de lo que has aprendido de mí, de lo que recibiste de mí, ¿verdad? Y arrepiéntete. Como a todas las iglesias, la solución a sus problemas era el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, no tienes ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente el orgullo propio, la justicia propia, es lo que nos separa del Señor, ¿verdad? Pero cuando reconocemos nuestras faltas, cuando tenemos eso que se llama convicción de pecado, entonces estamos en la posibilidad de arrepentirnos. Pero mientras nos sintamos que no tenemos de qué arrepentirnos, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces arrepiéntete. Y luego dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué duro, qué difícil. El Señor de la iglesia no puede, no está dentro de su iglesia, está fuera. Y fíjense, les voy a hacer una comparación entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea.
¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso estaba llena de buenas obras? Trabajaba mucho, era muy activa, hacía todas las cosas con amor del Señor. O sea, era una iglesia perfecta, pero había dejado su primer amor. Pero sin embargo, que dice que el Señor se movía, porque dice aquí entre los candeleros, aquí está tu candelero, ahí estaba el Señor en medio de ellos. Pero si no te corriges, si no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelero de su lugar. Y aquí en la Odisea podemos pensar era una iglesia que no actuaba, que no hacía el trabajo del Señor. Era una iglesia orgullosa, era una iglesia rica, pero era avara para la obra del Señor. No usaba su riqueza para la obra del Señor. Y era una iglesia con mucho conocimiento, no tenía problemas ni de herejía, no permitía herejías, ni tenía problemas de la infiltración satánica, no lo permitía, era demasiado orgullosa para permitir esos defectos, tenía muy buen conocimiento de la Escritura, entonces se sentía perfecta, era rica en bienes y rica en conocimiento, pero nada más, era conocimiento. Le faltaba el Señor del conocimiento, lo tenía afuera. Y esa es la diferencia entre Éfeso y la Odisea, que mientras en Éfeso el Señor estaba en medio, acá estaba afuera. En la Odisea el Señor estaba afuera. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, tienen la oportunidad. Yo estoy llamando, yo los amo, yo los busco. Así que tienen la oportunidad de estar conmigo, venir conmigo. Y saben ustedes que sentarse a la mesa y comer es una relación íntima, ¿verdad? Ya es una relación muy cercana, porque recuerden, la cultura judía no se comía con cualquiera, ¿verdad? Entonces es una relación muy cercana. Entonces dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense cómo siente el Señor que el que salga de esa situación en que viven es todo un vencedor. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a dar? El mismo poder que tiene Él, que se siente conmigo en mi trono. O sea, es toda una victoria el que lo logre. O sea, era tan malo el estado de la iglesia, que el que saliera de ese estado era todo un vencedor, un triunfador, ¿verdad? Le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿verdad? Así como yo he vencido, o sea, va a ser un vencedor. Y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, le está dando el mismo lugar. Y claro, todos los que vencieren van a tener esas posibilidades de gozar. Dicen los eruditos que cada una de las promesas que está dando al que venciere en cada una de las cartas es lo que el Señor promete para todos los vencedores. O sea, aquí en la Odisea se junta todo. ¿Por qué? Porque es el que más necesita del Señor, porque lo tiene afuera. Todos los demás, por ejemplo, Sardis, Tiatira, pues tenían un remanente fiel, pero este no tiene nada. Nada tiene. Entonces es pura soberbia, ¿verdad? Pero la suma de todas las promesas que el Señor da a cada una de la iglesia es lo que tiene para cada uno que es triunfador, que es un vencedor, ¿verdad? Entonces, súmelas todas y entonces ahí tienen el premio que tiene el Señor reservado para los fieles, ¿verdad? Para los vencedores. Y termina con el corolario de todas las iglesias, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Tratando por lo que usted nos mencionaba, de que la manera en que se presenta el Señor Jesús es muy importante para cubrir la necesidad que había en esa iglesia, y procurando yo hallar un hilo conductor entre el nombre de la iglesia, cómo se presenta el Señor y la condición de la iglesia, que dice que no eres frío ni caliente, se me vino a la mente, sí, bueno, si recordamos el nombre es los justos del pueblo, me parece, ¿verdad? Sí. Justos del pueblo. Justos. Entonces hay un concepto de justicia. Y luego el Señor Jesús se presenta como fiel y verdadero. O sea, la justicia tiene que ver con la verdad, darle a cada quien lo que le corresponde. Y después, luego la necesidad de esta iglesia habla de que no eres ni frío ni caliente. Y se me vino a la mente la posición política que tomó Pilato cuando tenía que tomar una decisión, o liberar o condenar. La posición política, que siempre es una tentación para salvarse ante dos peligros que nos enfrentamos en la vida, es tomar una posición intermedia, es decir, lavarse las manos, o sea, como tradicionalmente así decimos. Es decir, no digo ni una cosa, ni digo la otra. No me comprometo. No me comprometo, me salgo, y es una posición que nosotros como cristianos a veces es difícil esa posición, porque hay momentos en la vida que tienes que tomar una decisión con tu vida personal, con tu familia, con tus amigos, con tu vida profesional, en la iglesia, desde luego, y tomamos una posición donde yo no tenga ningún costo de ningún tipo, y maximizar los beneficios, como dirían los economistas, y entonces, pero no es la posición necesariamente más verdadera, ni más fiel, ni más justa, como se presenta la iglesia, se presenta la iglesia y se presenta el Señor. Entonces, ese es el mensaje así como que tomo, y que confronta, porque a veces es la posición más cómoda que podemos tomar ante muchas situaciones personales, donde pues tienes que decir de qué lado estás, ¿verdad? Y muchas veces es temor a equivocarnos. No me vaya a equivocar. Entonces no nos decidimos, ahí nos quedamos en medio, atorados. Pero es atorados, no es solución. El no decidirse no es solución, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí que ni... Si me iba a ir mal, pues que me vaya mal, y si me iba a ir bien, que me vaya bien. Yo recuerdo a mi papá que decía, cuando vienen los problemas, hay que tomar el toro por los cuernos, aunque me lleve, decía. Pero hay que enfrentarlo, eso es lo que quería decir. Hay que enfrentar los problemas. Aquí había que enfrentar el problema que la iglesia tenía y que no veía. Por eso le dice, compra colirio de mí para que veas, porque no ves el estado en el que estás. Y ese es un problema que a veces tenemos. ¿Por qué tenías todo este tipo de problemas? Porque se había hecho al medio rico. Era, ahora podemos decir, capitalista, ¿verdad? Que no era un medio tan en que lo material era lo más importante, que ni siquiera había persecución para la iglesia, porque todos eran grupos especiales que con tal de que todos fueran snob, estaba bien, ¿verdad? No se guerreaban unos con otros, como en otras partes que eran perseguidos los cristianos. Ahí no, eran parte de los ricos de la ciudad, así que no tenían ningún problema, ¿verdad? Y esa es la cosa, que no nos ceguemos con la importancia de las cosas materiales. Para ellos, miren, ellos tenían la Biblia, la palabra de Dios, tenían la comunión, tenían el bautismo, tenían todo, porque en conocimiento eran perfectos, todo lo hacían bien, por eso eran tan orgullosos como iglesia, pero no tenían al Señor, ¿verdad? Los efesios tenían al Señor, pero amaban más la obra que el Señor. Estos tenían todo perfecto dentro de ellos, pero sin el Señor, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos el peligro de dejarnos llevar por las cosas materiales. Y las ciudades como es la nuestra, que son ciudades importantes, tienen esos peligros. Entonces mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado
con darle más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales, que era el problema de la iglesia de la Odisea. Bien, aquí terminamos la segunda parte del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar ahora a la tercera parte. Hasta aquí todo se ha referido a asuntos en la tierra, pero ahora vamos a entrar a otro apartado.